propia del médico, ¿no? Sino también de la enfermera. Hay muchas cosas que a veces no las descubre el médico porque a veces no ha hecho un adecuado examen físico o solo se ha basado, ¿no? Para hacer la anamnesis en lo que el paciente refiere y desde allí ha diagnosticado, ¿no? Entonces, puede haber ese tipo de situaciones también en el área del adulto, perdón, del escolar, ¿no? Y el escolar hemos dicho que es campo de, del cuidado o de la atención del pediatra, del médico pediatra, ¿no? Bien, del cual los atiende hasta qué edad, hasta los 18 años. Vamos a ver entonces qué necesitamos saber o conocer de ellos, ¿no? En primer lugar, hay dos conceptos íntimamente ligados que seguro ustedes ya lo han visto en salud del niño, en salud del neonato, ¿no? Que es crecimiento y desarrollo. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, nos estamos refiriendo específicamente al incremento de la masa corporal que en esta edad del escolar se produce en un 200%, es decir, se duplica todo aquel crecimiento que venía teniendo de manera lenta, pues en la edad del escolar se duplica, ¿no? En cuanto a crecimiento, vamos a ver algo importante en esta edad del escolar, que es el aumento del peso y de la talla. Aquí es cuando vamos a conocer que el estudiante el escolar empieza a engordar, ¿no? Empieza a retomar talla más aceleradamente porque ya se va acercando a la adolescencia. Y en la adolescencia es cuando le vamos a conocer. Esta etapa se le conoce como la etapa del regordete. Y la etapa del adolescente se le conoce como la etapa del estirón, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a crecimiento, principalmente vamos a ver, ¿no? También a esta etapa se le conoce, algunos le dicen, ¿no? La edad del patito fetis, ¿no? Hay un aumento del peso y de la talla, por momentos nos da la impresión de que el niño tiene los brazos y las piernas más largas que el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, esta etapa del escolar es un segundo brote de crecimiento. ¿Dónde está el primer brote de crecimiento? En el primer año, ¿no? Y este sería el segundo brote, o sea, que crece muy aceleradamente, por eso se le llama segundo brote, ¿ya? ¿Qué es lo que más se va consolidando también? Y también podemos encontrar problemas, ¿no? O alteraciones anatomofisiológicas en relación al tejido linfoide. Es decir, se van a hacer más, a veces se dispara el crecimiento de los ganglios, ¿no? ¿Y por dónde discurren los ganglios? Anatómicamente sabemos que es a la altura del costado del cuello, a la altura de las axilas, a la altura de las ingles, ¿no? De la ingle. Entonces, por esas alturas o por esas zonas discurren más visiblemente, discurren por todo el cuerpo, ¿no? Pero en esas zonas son más palpables, más visibles, ¿no? Entonces, cuando hacemos el examen físico debemos de tener mucho cuidado con el análisis, ¿no? O con la búsqueda de esos ganglios inflamados, ¿no? Esos ganglios linfáticos. Otro aspecto importante en el escolar es que generalmente en esta edad se ven afectadas las amígdalas, ¿no? Un caso típico, diríamos así, de lo que sufren los escolares en esta época son las amígdalas. Por eso que en esta etapa se da muy comúnmente las operaciones de las amidalectomías, ¿no? Entonces, en cuanto a crecimiento, debemos de observar estos dos aspectos, ¿ya? Desarrollo, ¿a qué se refiere el desarrollo? Entonces, crecimiento como concepto viene a ser el incremento de la masa corporal. Específicamente en el escolar se va a duplicar, ¿no? Desarrollo, ¿a qué se refiere? Es la maduración de las funciones cerebrales, ¿no? Y de otros órganos vitales. ¿Qué necesitamos saber del escolar en relación al desarrollo? Que va a avanzar a otras etapas que le van a ayudar a percibir en cuanto y a modificar, a percibir el entorno donde el cual está desarrollándose y el entorno que lo rodea, ¿no? Antes solo creía hasta la etapa del preescolar, creía en todo lo que le decía mamá, papá, pero ahora el niño puede percibir por sí mismo. Usted le puede decir, esto es así, y el niño dice, no, no es así, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces empieza a desarrollar la percepción,
el intelecto y la capacidad de tener relaciones maduras. Por eso que en la época del escolar se forman las amistades más permanentes, diríamos así, ¿no? Son, como decir, como hermanos, ¿no? Y los niños, las niñas son capaces de dar el uno la vida por el otro, ¿no? O de comprometerse tanto con la problemática o la casuística de la niñita, que es capaz de hacer lo mismo que hace la otra niña, ¿no? Por ejemplo, tuvimos una anécdota de que una niña siempre creció con mamá, papá, era hija única, y lamentablemente los padres se divorciaron. Entonces, esta niña que tenía 9 años empezó a entrar en un proceso de depresión, del cual la mamá no se dio cuenta, ¿no? Porque la mamá siempre la conocía como una niña tranquila, obediente, y la mamá, bueno, no se dio cuenta, y la niña, ¿qué había hecho? Estaba entrando en un proceso de depresión a causa de la separación y el divorcio de los padres. Y peor que la niña tenía que oír todo lo que decía la mamá, ¿no? Claro, esa flacuchenta, esa fulana de tal, buena para nada, que no sabe hacer esto, no debe decir, le oía hablar a la mamá todo en contra de la nueva pareja que tenía el esposo, ¿no? Oía hablar todo lo malo en relación al papá, ¿no? Entonces, una cosa es la percepción de mujer y otra muy diferente va a ser la percepción, ¿no? Cómo percibe el niño esa situación. Bueno, esta niña tenía confianza con su amiguita y resulta que un buen día las dos no llegaron al colegio, ¿no? ¿Qué había hecho? Se habían puesto de acuerdo y las dos niñas, bueno, la otra no tenía esa situación, la otra tenía mamá, papá, vivía feliz, ¿no? Pero para ayudar a su amiguita, resulta que también había consentido, son niñas, pues, ¿no? Todavía no tienen la madurez necesaria para tomar las decisiones. ¿Y qué resulta? Antes de entrar al colegio se habían ido al parque y ahí habían decidido tomarse cloro. A alguien por allí les habían escuchado, ¿qué sería? Ya no nos enteramos, ¿no? De los pormenores. Y había decidido de que como su amiguita está triste y quiere morirse, entonces la amiguita le iba a acompañar a morirse para que no se muriera sola, ¿no? A ese nivel llegan los niños. ¿Por qué? Porque todavía no tienen un pensamiento abstracto, todavía no hacen las operaciones abstractas que menciona Piaget, ¿no? Todavía están en las formales, ¿no? Entonces, fíjense cómo indirectamente, involuntariamente iban a caer en este problema. Gracias a Dios de que la niña que tenía su papá, su mamá, su hogar bien constituido, ¿no? Se dio cuenta la mamá de que la niña se había olvidado su estuche. Y entonces vino corriendo al colegio, ¿no? Y le habló a la profesora, a la maestra, de que la niña había salido rápido de la casa y se había olvidado su estuche. Entonces la dejan pasar y la profesora le dice, no, pero no ha llegado. A ver, ¿dónde está su amiguita? De repente ella debe de saber. Mira, la amiguita tampoco había llegado. Entonces se empezaron a preocupar, ¿no? Salieron a buscarlas, bueno, entre las niñas, algunas de ellas hijos que se han ido al parque, fueron a buscarlas, ¿no? Ya habían movilizado a la policía, seguridad ciudadana, pensando que los habían secuestrado, una cosa así, ¿no? Como una de las niñas dijo, se han ido al parque, entonces fueron al parque y efectivamente las encontraron sentaditas en el pasto, debajo de un árbol, llorando las dos, abrazaditas, ¿no? Y con el cojín de lejía, ¿no? Que habían ido a comprar a la tienda. Y cuando la mamá le pregunta por qué, no, le dice, no, es que para que no se muera solita, ¿no? Entonces se da cuenta, pues, pueden ir madurando en cuanto a sus funciones, pero todavía no están en condiciones de tomar decisiones propias, ¿no? Y la otra niña obviamente tuvo que recibir la asistencia y la ayuda psicológica y llamar también la atención para que la madre pudiera orientar mejor a su niña, ¿no? Entonces, cuando nosotros sufrimos problemas, no hay que incluir, no hay que inmiscuir en nuestros problemas de adultos a los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar con ellos. Muy bien, entonces resumiríamos. ¿Qué es crecimiento?
es el incremento de peso y talla o incremento de masa corporal, ¿no? ¿Qué es desarrollo? La maduración de sistemas, entre ellos el neurológico, que es el que mayormente requiere hacer en este sentido, ¿no? Que nos va a ayudar también a la parte del raciocinio, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el crecimiento en el niño, ¿no? O en la niña en edad escolar? El crecimiento hasta ese momento fue lento y gradual, ¿no? Pero luego empieza a acelerarse. Principalmente, ¿qué tipo de crecimiento observamos en el escolar? El crecimiento de los músculos grandes. Por eso es de que nosotros los vemos así todos larguiruchos, ¿no? Las extremidades grandes, las extremidades inferiores grandes, por esa aceleración que hay, ¿no? En el crecimiento de los músculos, ¿no? Músculos grandes, por ejemplo, a ver, cualquiera. Acuérdese de el nombre de algún músculo largo. Oigan, yo que no del repaso anatomía hace 800 años me acuerdo perfectamente de Sartorio. ¿Qué más? A ver, los cuelgo, chicos. Anatomía, ya saben. Acá van a tener que volver a estudiar anatomía. Otra característica de crecimiento, incremento del peso, ¿no? De 2 a 2.5 kilos por año. Por eso se le llama a esta etapa la etapa del recorte, que ganan peso rápido. Mientras antes ha sido un poco lento su crecimiento, ahora va a ser un poco más rápido. En relación a talla, crecen también más rápido. Entre la edad del preescolar, ¿no? Han crecido a veces 1 o 2 centímetros por año. Ahora crecen de 5 a 6 centímetros por año, ¿no? En relación al crecimiento, tenemos el famoso estirón. Por ejemplo, en la niña de 9 años, en el niño a los 10.5 años, ¿no? Se da ese proceso del estirón. La niña siempre crece más rápido que el niño. Por eso que las niñas son más altas en esta edad y los niños son más pequeñitos, ¿no? Cosa que se va a invertir, vamos a ver nosotros cuando hablemos de adolescencia, ¿no? La niña en el escolar crece, alcanza su altura y después ya va creciendo muchísimo más lento. Mientras que el niño en la edad escolar, el varón, crece menos acelerado su crecimiento, pero en la adolescencia se pega el famoso estirón, y ahí sí la pasa pues a la niña en relación a talla, ¿no? Entonces, el estirón en el caso de las niñas, ¿no? Se da a los 9 años y en el caso de los niños a los 10 y medio años. ¿Qué es lo que les crece más? Como les decía hace un momento, las piernas y los brazos, ¿no? Y también hay predominio de masa muscular, especialmente a nivel abdominal, ¿ya? En relación al desarrollo, ¿qué podemos ver? ¿No? Que se refiere a la maduración de los sistemas, ¿no? Aparatos y sistemas que componen nuestro organismo. Entonces, en esta etapa del desarrollo, lo que vamos a ver son los cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. A todo esto le llamamos los sistemas psicomotores, ¿no? El fino y el grueso, ¿ya? El desarrollo psicológico, ¿qué caracteriza al escolar, ¿no? En cuanto a su desarrollo psicológico? De acuerdo a su edad, va a ir desarrollando habilidades emocionales. ¿Cuáles? Esa parte emocional de comprometerse muy íntimamente, en el caso que les estaba mencionando, ¿no? La otra niña no tenía ningún problema, pero fíjense el raciocinio, la parte psicológica que hace esta niña para que no muera solita. No era porque la niña tenía ningún problema, simplemente porque no quería que su amiguita vaya a tomar esa decisión de acabar con su vida, ¿no? Sola, ¿no? Entonces, el desarrollo de esas habilidades emocionales todavía no han llegado a su madurez. Ha empezado, sí, el proceso, sí, ¿no? Ahí se ven los efectos de las figuras que son importantes para ellos. En este caso, la niña, por ejemplo, que tenía bien consolidado
su entorno, ella cuando le preguntaron, ¿no? ¿Por qué ella iba a hacer eso? La mamá inmediatamente le increpó, pero esa es una situación de tu amiguita, ¿acaso tú eres infeliz? No, yo soy muy feliz con ustedes, pero yo sabía que ustedes me iban a comprender porque ustedes me han enseñado de que no hay que ser indiferente con el dolor ajeno. Imagínese, a veces nosotros estamos pensando que les estamos dando muy buenos modelos y es cierto, estos padres le han dado es un buen modelo el hecho de comprometerse, de ser compasivo con otra persona, de ayudarle si se puede, ¿no? Pero la niña no lo ha entendido como una ayuda en el contexto que los padres estaban educando, la niña no lo ha entendido así. Lo entendió que en esa situación, aunque sea adversa o mala la decisión, ahí tenía que acompañar, ahí tenía que ser compasiva, ¿no? Gracias a Dios se pudieron salvar esas dos vidas, pero es importante, ¿no? Los modelos a seguir que tienen los niños. Por eso siempre el diálogo es muy importante, ¿no? Y no sentarnos a conversar con nuestros hijos como amigos. Se erra a veces, ¿no? A veces los padres dicen, ay, no, yo soy amigo de mi hijo, de mi hija, me cuenta todo. No, hay que separar las distancias entre lo que es ser padre, lo que es ser amigo, porque sí podemos ser amigos con nuestros hijos, ¿no? Tener una amistad, pero que eso no sea la única forma de relacionarnos. Hay momentos en que el padre tiene, o la madre tiene que poner límites, tiene que poner normas, tiene que poner pautas, ¿no? Que aunque no les guste a nuestros hijos, ¿por qué lo estamos haciendo? Por el bienestar de ellos. Por ejemplo, báñate todos los días y el niño o la niña no quiere, ¿no? Y a razón de que la mamá, el papá le insiste que entre a la ducha, ¿cómo lo percibe el niño? No dice de que lo está haciendo por mi bienestar, de mi cuerpo, que han empezado a secretar mayor cantidad de sudor, que huele en mis pies o la axila, no razona así el niño, ¿qué dice? Son malos, dice, ¿no? Entonces todavía su desarrollo en el aspecto psicológico no está maduro, está recién aprendiendo a construir sus deberes, sus responsabilidades, pero también a construir su independencia, la capacidad de tomar decisiones un poco ya pensando también en las futuras consecuencias que se le pueden presentar, ¿no? Entonces tenemos el desarrollo en el aspecto biológico, en el aspecto psicológico, ya estamos viendo acá qué es lo importante en el aspecto social, que es algo muy importante para el niño, su entorno. Es decir, el primer entorno que conoce todo ser humano es la familia, ¿no? El segundo entorno, la escuela. El tercer entorno, la comunidad, ¿no? Por eso que los niños en la edad escolar que acostumbran salir a jugar fútbol, salen a jugar con los amiguitos, salen al parque, ¿no? Les gusta hacer actividades grupales, tienen ya un círculo de amigos, ¿no? Y son parte de un grupo. Ahora hay que ver mucho, hoy en día, más que nada, en qué tipo de grupos se están metiendo nuestros hijos o nuestros hermanos, o nuestros familiares, o en el caso de ustedes, los escolares a los cuales vamos a evaluar, con los cuales vamos a relacionarnos, ¿no? Hay que ser muy prudentes para poderles preguntar. Por ejemplo, en alguna vez me ocurrió de que el niño decía de que él se amanecía toda la noche jugando en la internet hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se acostaba y obvio, la mamá a las 7, 7:15 más tardar ya lo venía a levantar. Y el niño con una flojera, ¿no? Y bueno, como hacía frío, era invierno, la mamá no le obligaba a bañarse en la mañana, pero sí al mediodía, ¿no? Pero ¿qué ocurría con ese niño? Cuando venía al colegio estaba que se dormía, ¿no? Y las profesoras empezaron a notar eso, que el niño se dormía en clase. Obvio, pues si toda la noche se había pasado jugando en la internet, ¿no? Esos juegos en línea. Entonces, cuando viene la mamá, la profesora le dice, ¿qué pasa con el niño? Llévelo a hacer ver. Si se duerme puede ser anemia, ¿no? Si se duerme en clase puede ser que esté desnutrido y todo lo demás. La mamá lo lleva y ¿qué le dice el doctor? Lo que pasa es que su hijo mira o juega en internet toda la noche. La mamá no lo podía creer,
Decía, pero ¿cómo si yo lo veo que se va a acostar temprano? Claro, a las 8 de la mañana, de la noche se iba a acostar el niño, ¿no? Esperaba que los papás se durmieran entre 9 y 10 de la noche, se levantaba el niño y listo, ¿no? Tuvieron que hacer modificaciones. En primer lugar, sacar la computadora que estaba en el dormitorio del niño, llevarlo a otra habitación. Hay muchas cosas que hay que hacer cuando necesitamos corregir ciertas situaciones de la salud del escolar, ¿no? Entonces, y así como este niño, ¿con quién creen ustedes que jugaba? Él jugaba con otros niños, ¿no? Competían con otros niños. Eh, por ejemplo, en el caso de la edad escolar, es propio que los niños quieran estar solamente con los niños y las niñas quieran estar solamente con las niñas. ¿Por qué? Porque es la etapa en la que ellos se sienten fortalecidos en todo su aspecto biopsicosocial y espiritual entre personas de su misma condición, de su mismo grupo, de su mismo sexo, ¿no? En esta edad no les llama la atención tener enamorado o enamorada, ¿no? No les llama la atención salir con alguna persona, no les llama la atención. ¿Por qué? Porque todavía no están en esa edad. Ellos están disfrutando de la amistad y del juego, ¿no? En lo social. En lo espiritual, ¿cómo se da el desarrollo? El niño en la edad escolar va desarrollando un sistema de creencias, ¿no? En relación a los que ha aprendido de su familia, ¿no? Ahí el niño en la edad escolar empieza a cuestionar. Mi mamá me dice que no mienta, pero cuando viene el casero a cobrarle, ella me dice, dile que no estoy. Entonces el niño hace un juicio de valor, ¿no? Él ya no cree en todo lo que dice la mamá y el papá. Cuestiona todo lo que ve. Nos dice que digamos la verdad y como él no hace. Nos dice que no seamos ociosos, que no estemos involucrados en problemas y cómo mi papá le pega a mi mamá o le grita a mi mamá o cómo mi mamá le pega o le grita a mi papá, ¿no? Entonces el niño va confrontando lo que le dijeron, lo que le instruyeron, con lo que él está experimentando y con lo que él está viendo, ¿no? Eso en el plano espiritual. Y se va haciendo su propia concepción, ¿no? De esos valores trascendentales, como ser la fe, lo sagrado, ¿no? Ahí el niño desea conocer a Dios, por ejemplo, ¿no? Y el niño voluntariamente va a la iglesia, ¿no? Pero también el niño, como hace y emite juicios de valor, puede ir de pronto querer ir a otro lugar, a otra iglesia donde los padres no van, ¿no? Entonces es propio de esta edad que el niño haga, porque está haciendo ¿qué? Juicios de valor, ¿ya? En cuanto a desarrollo se refiere. Muy bien, vamos a quedarnos aquí un momentito, voy a presentarles un video. Vamos a ver. Pongan atención, por favor. Este video ha sido hecho así como por estudiantes, así como ustedes, ¿no? Bien, buenas tardes. Un placer saludarlos desde la realización de este video. Vamos brevemente a representar la organización física del niño escolar. Les presentamos con pues, Lisa. Hola, soy Vic. Angie. Hola, soy Cristian. Hola, soy Cristian. Ángel. Hola. Victoria. Y quien les habla, Jaime. Y vamos a la consulta con la enfermera de crecimiento y desarrollo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a tu cita de crecimiento y desarrollo. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisa, soy la enfermera que va a estar contigo en esta cita de crecimiento y desarrollo. Necesito que usted me dé algunos datos básicos para la consulta. Lista, señor médico. ¿Cómo se dice la valoración del niño Jesús? Necesito que le retire toda la ropa y que no le pongas agua.
Jesús, en la siguiente, sí. Vamos a ver. En la valoración de las uñas se debe describir cada una de sus características: la forma, la configuración, el color, el tiempo de llenado capilar y si hay lesiones. Parte de la uña: pliegue ungueal externo, cutícula, lámina ungueal, lecho ungueal y lúgula. Estas determinan alteraciones patológicas. Registro del pelo: buena higiene, de color y pigmentación, cantidad, textura y distribuciones normales, de acuerdo con su edad, sexo y raza. Piel de color morena, normocoloreada, tibia, normotérmica, seca, sin pliegue cutáneo prolongado cuando se pellizca, Importantes estos aspectos, jóvenes, porque a veces en las historias clínicas vemos de que nos ponen piel intacta, sin rasguños, eso no corresponde, ¿no? Nos ponen cabeza en su lugar. ¿Qué es eso? No corresponde. Entonces, por eso pongan mucha atención qué términos debemos de utilizar, ¿no? Para describir una piel íntegra o una piel que tiene un adecuado nivel de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Ya? Continuamos. Columna presente, me ponen, ¿qué es eso? hídrica, lisa, de turgencia y elasticidad, grosor y movilidad normales, con buena higiene y sin lesiones. Solo con la mirada vas a mirar a tu frente. ¿Bien? Cierra los ojos. Dime qué olor identificas. Ya. Muy bien. Así que me estructura de muy bien. Mueve a la derecha. Abre. Bien. Fuerza, fuerza con la lengua. La resistencia sin agua. Vamos a realizar tus dientes. Abre la boca. Sonríe. Ahora vamos a revisar.
examen de ahí. Examen genital. Siempre evaluar estas zonas en presencia del acompañante. Este causa molestias y vergüenza en el niño. Es importante respetar su privacidad. Preguntar frecuentemente de la misión, de la deposición y qué características tiene. En este examen se podrán evaluar los genitales externos, la forma, el tamaño y su pigmentación. En el niño podremos evaluar. Debe evaluar la aparición del vello púbico, el tamaño, la higiene, la retracción del prepucio, evaluar saco escrotal, verificar si están los testículos y su ubicación. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Malformaciones congénitas, hernia inguinal, hernia genital, hidrocele, torsiones testiculares, masas o quistes. En la niña se debe evaluar aparición del vello púbico, higiene, tamaño de genitales, presencia de sangre o cualquier tipo de secreciones, valorar labios mayores y menores, forma y color. ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Malformaciones congénitas, hernia inguinal o, en el peor de los casos, cualquier tipo de abuso. Es importante también valorar el ano. Allí miraremos permeabilidad, fisuras, prolapsos o algún tipo de malformación. Sistema óseo. El sujeto explorado puede mantenerse vestido en la mayoría de la exploración. Más aún debe vestirse cuando se examina la columna y alineación del cuerpo. Al realizar esta valoración es importante tener en cuenta el orden, inspección, palpación y medición. En la inspección se debe realizar comparando la simetría ósea entre el lado derecho e izquierdo. Se debe buscar la existencia o no de deformidades óseas, de tumefacciones, edemas de las partes blandas. En la palpación se debe buscar o corroborar la ausencia de deformidades, la movilidad normal en los segmentos donde no hay articulación. Se debe buscar asimetría de los huesos en cada lado. Deben ser simétricos, con relación al tamaño, forma y función. En la edad escolar predominan las deformidades en la columna debido al crecimiento rápido. En las que encontramos la lordosis, y la escoliosis y la cifosis. Juan, de la consulta de crecimiento y desarrollo de Jesús ha terminado. Lo esperamos el próximo video. Muchas gracias. Vamos formado. Bien. Comentarios. ¿Qué les parece lo que acaban de ver? Cualquiera puede hacer el comentario. Bien, profesora, yo quiero hacer un comentario. Ajá. Pese a que lo he escuchado un poco entrecortado desde mi internet, no, este es uno de los videos que he visto más completos, lo que es un examen físico, donde han completado todas las etapas del niño, bueno, los ítems a evaluar y también, ¿no?, a profundizar, y también a medida de que uno ya tiene conocimiento, pues a mí me gustaría, ¿no?, ya experimentar, ¿no?, un poco más de lo que es el examen físico, porque como bien Sí, son estos, la virtualidad nos afecta. Le oímos entrecortado, Juan Manuel. Debe ser mi internet, profesor. Ha de ser mi internet. Profesora, en mi caso también el video se escuchó entrecortado y a veces estaba la imagen y estaba diciendo otras cosas, como que se desconectaba el tiempo o algo así. Es la internet de ustedes que está un poquito baja.
yo tengo una de 100 megas, ¿no? Entonces acá ha corrido perfecto el video. Sí, esa es la diferencia, ¿no? A veces cuando... Y también en la ubicación que nos encontramos. De repente a mí me escuché entrecortado. Ya, sí. Bien, miren, lamentablemente no puedo subir los videos, ¿no? Estamos tratando de ver ahora, de poner más bien las direcciones electrónicas, quizá para que ustedes lo puedan ver en otro momento, ¿no? Pero es importante, cuando nosotros vamos a buscar material acerca de escolar, nos vamos a dar cuenta que no hay mucho, ¿no? Es muy escaso el material que hay de como medio audiovisual, por ejemplo, ¿no? Para la parte del escolar. Hay bastante de adolescente, hay bastante de preescolar, hay bastante de niño en el primer año de vida, ¿no? Pero de la etapa escolar, poquísimo, ¿no? Entonces, me gustó este video que estuve ahí, bueno, yo entro a otras páginas y me gustó, por eso que lo jalé para poder ilustrar de una manera más práctica. Ahora, ¿cómo ustedes pueden ir desarrollando? Porque es cierto lo que dice Juan Manuel, y necesitamos también trabajar sobre esas debilidades que tenemos, ¿no? Todo ser humano tiene potencialidades, tiene oportunidades, tenemos debilidades y tenemos amenazas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ya eso va a depender de cada uno de ustedes. Busquen una persona en edad escolar, o si no han podido adquirir pericia de repente en la parte de adulto, pues busquen una persona que tenga esa edad, ¿no? La edad adulta, y puedan ustedes ver de qué manera, ¿no? Puedan poner en práctica el, eh, el examen físico, ¿no? Por ejemplo, el año pasado ha sido, y el anteaño pasado con sus otros compañeros, ¿qué hicimos? Les hice buscar entre ellos, cada uno tenía que tener un escolar y un adolescente. Podía ser el hermanito, el familiar, o una persona que estuviera en la cuadra, es decir, en toda la manzana, ¿no? Que son las personas más cercanas, para que no pudieran salir por estas situaciones del COVID, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, bueno, ya, yo les miraba qué estaban haciendo y ellos iban comparando, esto se hace y esto estoy haciendo, y les corregía, ¿no? Entonces, ha sido un poco complicado, no hemos podido quizá hacer una en cantidad, pero mínimamente hemos tenido la experiencia. ¿A quiénes compete entonces ahora hacer esa redemostración? A cada uno ya de manera personal, porque es más, sus compañeros ahorita están ya, unos en el internado y otros hasta ya egresaron, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que tenemos esa falencia en esa área, y de hecho eso está aconteciendo en todos, no solamente en nosotros, ¿no? Sino en todas las carreras de ciencias de la salud, entonces tenemos que esforzarnos, ¿no? Ustedes van a ver ahí la guía de experiencia, que la próxima semana ya les vamos a dar, ¿no? Yo la tengo hecha, pero tengo primero que socializarla. Hoy día tengo reunión con los jefes de práctica. De los 5 que nos han asignado, solamente tenemos 2 hasta el momento, ¿no? Entonces también es una preocupación porque no podemos avanzar, ¿no? Entonces, les hemos pedido 5 escolares y 5 adolescentes, ¿no? Entonces hoy voy a plantear eso a los jefes de práctica. Claro que ellos me dicen que ya los jóvenes y los niños están yendo a los colegios para hacer clases presenciales, entonces en la parte práctica no vamos a tener quizá mucho inconveniente, ¿no? Pero desde ya hay algunas cosas que nos van a ir faltando. Como ustedes han visto, este video me gustó. ¿Por qué? 1, por la terminología que usa. 2, porque es la parte ya operativa, ¿no? Y 3, porque lo hace de manera sistemática, ¿no? Es decir, por sistemas. Cuando hago esto, esto se hace. Cuando exploro este otro sistema, también, ¿no? Porque a veces cuando están haciendo examen físico, como docente puedo observar que a veces le están agarrando a cada rato la cabeza al niñito, y a veces les digo, ¿qué haces? Les pregunto, ¿no? Y me dicen, es que estoy buscando si tiene masas o no en la cabeza. ¿Está bien el fondo? ¿Qué está mal? La forma como lo hace, ¿no? Porque pareciera que más bien está buscando
no sé, ¿por qué otra cosa? Porque está que le agarra hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, con sus dedos, está dando, cuando nosotros en un solo movimiento y juntando nuestros dedos, damos un solo movimiento hacemos, ¿no? De manera rotatoria, circulatoria, y listo, ya sabemos lo que hay o lo que no hay en esa cabeza, usando nada más nuestros dedos en las posiciones adecuadas, ¿no? Entonces, si queremos ver implantación de cabello, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que no conocemos es necesario practicarlo, ¿ya? Muy bien, ¿algún otro comentario? En relación a la internet, procuren mejorar un poquito quizá ubicación, ¿no? De vuestras viviendas o de vuestro módem por donde reciben la internet, o de repente si tienen un plan, ¿no? De repente subirlo un poquito como para que también la internet, ustedes saben que depende de la ubicación y del ancho de banda, ¿ya? Por eso yo he tenido que cambiar, antes yo tenía uno de 12 para mí solita, después subí a 16, ahora he tenido que poner de 100, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente albergo a ustedes, sino a veces me toca dar cursos de la especialidad y entonces tengo profesionales de la salud de Cajamarca, de Madre de Dios, de Abancay, de todos esos lugares, ¿no? Entonces necesito una internet pues que me dé todo, ¿no? Esa amplia gama. Inclusive ayer me han ofrecido darme 150. Creo que lo voy a tomar para tener muchísima más velocidad. Y la internet que tengo es de 5G, o sea, es una bala, ¿no? Entonces, revisen ustedes, de repente pueden actualizar un poquito sus planes, ¿no? Están ahora un poco más accesibles que antes, ¿ya? Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario en relación a lo que hemos estado viendo? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver que también para el cuidado del escolar hay algunas teorías, ¿no? Y teorías que no solamente son de enfermería, sino más bien van a ir orientadas dependiendo del problema que querramos nosotros abordar. Hay teorías desde el punto de vista de la psicología o de la educación. Vamos a ver qué teorías podemos utilizar, ¿no? Ahí está la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, ¿no? Que en donde Freud nos dice, cuando hablábamos en psiquiatría del ciclo del desarrollo de la personalidad, nos decía Freud de que todo el desarrollo, ¿no? Tiene que ver, el desarrollo del ser humano tiene que ver con la satisfacción del área psicológica y sexual. Para Freud es así, ¿no? Entonces él, cuando hace la descripción de cómo se desarrolla la personalidad, Freud dice de que empezamos en una fase oral, es decir, que todo el mundo lo conoce el niño a través de la boca, y es verdad, pues en el primer año de vida el niño todo se lleva a la boca para saber si es duro, si es dulce, amargo, blando, ¿no? Luego pasa a una segunda fase, o anal, que dice Freud, que es en donde el niño se da cuenta de que cogiéndose o manipulándose sus genitales o el anito, empieza a sentir o experimentar placer, ¿no? Entonces eso le da al niño la seguridad de que él puede explorar determinadas partes de su cuerpo que le dan o le proporcionan placer, ¿no? Que lo estimulan, diríamos así, ¿no? Pero para los padres, cuando nosotros vemos a un niño, por ejemplo, porque esta fase anal se presenta así, ¿no? A la edad de 2 años, 2 a 3 años. Cuando el padre o la madre mira al niño que se está cogiendo sus genitales o se está cogiendo su potito para rascarse de repente inocentemente, ¿qué hace el papá a la mamá? No le dice, muy bien, hijito, estás participando en tu desarrollo psicosexual. ¿Qué le dice? Cochino. Le pega inclusive en las manitos, ¿no? Eso no se hace. ¿Quién te ha enseñado? Entonces el niño empieza a reprimirse en esa área, dice Freud, ¿no? Luego dice, aproximadamente entre la edad de los 5 años hasta los 10 o 15 años, dice Freud, se da la etapa de latencia. ¿Qué significa la etapa de latencia? Que se comporta como varón o como mujer, ¿no? Pero simplemente conociendo
parte de su cuerpo en relación a su sexo, ¿no? Es decir, si tiene órganos masculinos o femeninos, ¿no? Y trata de adaptarse en cuanto a conducta, pues comportándose como hombre o como mujer. Pero a partir de los 15 años hasta que muere el ser humano, Freud dice que es la etapa genital, es decir, donde ha desarrollado su identidad como hombre, como mujer, dependiendo si ya es adulto, pues hace disfrute de su sexualidad, ¿no? De su aspecto de su desarrollo psicosexual, ¿no? Hasta el hecho de que cuando vayan a morir, porque aún los adultos mayores también, ¿no? Experimentan y continúan con este aspecto del desarrollo o del disfrute psicosexual. Es una de las teorías que habla del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿dónde los ubicaríamos a los escolares, de acuerdo a esta teoría, en la fase de latencia, ¿no? Ya no sería la fase oral porque no es un bebé de 1 año, ya no sería en la fase anal porque no es un niño entre 2 a 3 años, está a partir de los 4 hasta los 15, entonces comprende la fase, ¿no? Que Freud le denomina la fase de latencia. Entonces, de acuerdo a la teoría de Freud, un escolar estaría en la fase de latencia, ¿no? Existe otra teoría que nosotros también la hemos analizado cuando hemos estado haciendo psiquiatría, creo que en tercero, que es la teoría del razonamiento de Piaget. Piaget centra su teoría en que la forma como aprende el niño, cómo razona, cómo se relaciona con el mundo exterior, ¿no? E interior, lo hace en función del desarrollo de su intelecto, ¿no? Entonces dice Piaget que para él los primeros años el niño emplea un desarrollo o un razonamiento lógico, es decir, le da usted un pan y el niño no es capaz de describir o de conceptualizar qué es un pan, sino simplemente recibe un pan y dice para comer, ¿no? Lo tiene como algo que sacia su apetito. Le pones una carpeta, el niño no le sabe describir qué es una carpeta, ¿no? Pero sí sabe que es para sentarse y hacer su tarea, ¿no? Es decir, utiliza la lógica. Le da un tenedor, sabe que ese tenedor es para comer, ¿no? Luego pasa, a partir de los 5 años en adelante, ¿no? Hasta los 12 años o 10 años más o menos, y se le llama la etapa operacional, en donde el niño empieza a preguntar todo, por qué, para qué, ¿no? Y por qué así, por qué así. Luego pasa desde los 10 aproximadamente hasta los 15 años a la fase del conocimiento concreto o formal. Por eso que a un niño en edad escolar, ¿qué le piden? Que memorice. ¿Qué memoriza? Las tablas de multiplicar, memoriza los símbolos, memoriza los poemas, memoriza las historias, las leyendas, lee, ¿no? Por eso es que nos dan obras para poder leer, porque justamente se trata de eso, de explotar al máximo, ¿no? Y finalmente, a partir de los 15 años en adelante, hasta que morimos, dice Piaget de que tenemos un tipo de razonamiento abstracto. ¿Qué significa eso? De que somos capaces de entender cosas mucho más complejas, como ser, el mundo es ancho y ajeno, y nos dirían, ¿y qué significa? Nosotros a esta edad estamos en condiciones de responder, ¿qué significa esa frase, el mundo es ancho y ajeno? ¿No? El tiempo es oro, el que lo pierde es un bobo. Somos capaces a esta altura de interpretar, de razonar y de explicar de manera abstracta a qué se está refiriendo al hacer tal afirmación, ¿no? Entonces, la etapa del escolar, ¿en dónde está? En la parte del razonamiento concreto, ¿no? En la etapa del conocimiento operacional, ¿ya? Luego está la teoría moral, ¿no? De Kohlberg. Kohlberg era un filósofo, pero también un psicólogo, ¿no? Que habla del desarrollo moral del ser humano. Es decir, dice que el escolar, ¿no?
y el ser humano en general tiene una forma de cómo desarrollar su moral. Así, por ejemplo, él menciona que hay 3 tipos de desarrollo moral. El preconvencional, cuando se centra todo lo que hace en sí mismo, se sujeta a la autoridad y se sujeta con obediencia. La otra etapa, dice Colbert, que es la etapa convencional, ¿no? En cuanto a su teoría, es decir, se ciña a orden, a las reglas, ¿no? Aprende a adaptarse. Y finalmente, ya cuando está más adulto, dice que emplea la tercera fase de esta teoría, es la autonomía, es decir, recién empieza a tener una conciencia personal, ¿no? Es decir, la capacidad de emitir juicios, la capacidad de integrarse, la capacidad de discriminar lo que está bien y lo que está mal, o de ser una persona, diríamos, convencional, es decir, lo que me conviene, eso está bien, lo que no me conviene, eso está mal, ¿no? Hacer, como diríamos nosotros, convenencioso, ¿no? Alguna vez me pasó una experiencia en relación a los estudiantes, ¿no? Le había mencionado a un estudiante que esa ficha que había llenado estaba mal, ¿no? Y le mandé a corregir. Entonces, ¿qué hizo? Como un día nos llamaron a reunión, que había hecho firmar la ficha con la otra profesora que quedó en vez de mí, ¿no? Y cuando yo voy a revisar sus fichas, obviamente seguían los mismos errores, ¿no? Y le digo, ¿y por qué no revisaste, no corregiste esta ficha? Y ella me dice, pero no tiene nada de malo, profesora, porque la otra profesora lo revisó y le pareció que estaba bien, ¿no? Es decir, a ella no le interesaba aprender lo correcto, sino a quién podía parecerle bien o mal lo que había hecho, ¿no? Entonces tuve que decirle, bueno, le dije, si tú crees que es así, a ver, tráeme tu libro de examen físico y me vas a demostrar cada uno de estos términos, ¿no? Que tú has puesto acá. Y obvio que no pudo demostrar, ¿no? Entonces, cuando, en este caso, Colbert nos habla del desarrollo moral, ¿no? Y nosotros hemos estudiado ya en bioética y en ética, que es la moral, ¿no? Es esa capacidad de hacer un ejercicio interno, ¿no? Un examen interno y poder juzgar y poder explicar aquello que estamos haciendo en función de qué, de los deberes o de las normas que están establecidas en sociedad. No dice aquello que yo opino, no dice así. La moral va relacionado con las normas, ¿no? Si yo cumplo con no meterme en la casa de nadie, yo cumplo con respetar mi espacio social, mi espacio físico, etcétera, etcétera, no voy a tener problemas con nadie, porque estoy cumpliendo las normas que ha fijado la sociedad. Pero si yo voy y me meto a la casa de mi vecino, ¿no? Hago, escupo de repente en el ascensor, ¿no? Obvio que todos me van a llamar la atención. ¿Por qué? Porque no me ajusto a las normas que están establecidas en sociedad. Entonces, la segunda forma de comportamiento sería que yo me estoy desarrollando moralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero hacer todo en contra de lo que dice la sociedad. No estoy haciendo, ¿qué? Ejercicio de conciencia, ¿no? Luego está la otra teoría en cuanto al desarrollo del escolar, ¿no? Que es el desarrollo psicosocial de Erikson. Cuando veíamos este aspecto en psiquiatría, veíamos de que Erikson siempre nos pone los parámetros positivos y negativos. Autonomía versus dispersión, por ejemplo, ¿no? Autoconfianza o autoestima versus la otra parte negativa. Entonces, de acuerdo al desarrollo psicosocial que menciona Erikson, dice de que la niñez o el desarrollo del ser humano, para que desarrolle, o sea, para que madure el ser humano, pasa por las fases de la lactancia, ¿no? Donde el niño todo lo conoce a través de ¿qué? De esa relación que tiene con la madre.
y ella ¿qué le transmite? Le transmite confianza o desconfianza. Confianza versus desconfianza es el primer nivel, ¿no? Y así sucesivamente. Va hablando de cada etapa, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Entonces, habla también en cuanto a desarrollo psicosocial. Para Erikson dice, estas son las fases: la fase de la lactancia, la fase de la niñez temprana, la fase del preescolar, la fase de la niñez intermedia. Acá en niñez intermedia es que pertenecería, de acuerdo a la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, aquí estaría nuestra población de estudio, que sería el escolar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hiciéramos un resumen, diríamos, de que el niño escolar es una persona que está en la fase de latencia, de acuerdo a Freud, es una persona que está de acuerdo a las operaciones, al razonamiento operacional, de acuerdo a Piaget. Diríamos que en relación a la teoría de Kolber estaría en la etapa convencional, y de acuerdo a la teoría psicosocial estaría en la etapa de la niñez intermedia, ¿no? En conclusión, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su desarrollo. ¿Ya? Entonces, estas 4 teorías, que las 4 provienen, estas 3 de la psicología y esta de la filosofía, ¿no? Entonces nos ayudan un poquito a entender cómo es la vida, la psique, ¿no? O la psique de el escolar. Vamos a ver entonces el escolar. ¿A quién se le llama escolar? Aquel niño que se encuentra entre los 6 a los 10 años, en este caso ya este año, a partir de la última vez, ha variado ya niños de 6 a 11 años, ¿no? En la norma técnica que ustedes están leyendo, van a ver así, a 11 años, ¿no? Es una persona que enfrenta una de las etapas más exigentes de su desarrollo personal. Fíjense, que no habla del crecimiento, sino del desarrollo. ¿Por qué? Porque es el proceso donde va a empezar a madurar más rápidamente, ¿no? ¿Qué caracteriza a un escolar? De que por primera vez en su vida tiene que desenvolverse en un ambiente formal, ¿no? El niño ahí ya aprende de que al colegio tiene que venir con uniforme, que en la casa tiene que tener otra ropa, que cuando va a salir a la calle tiene que cambiarse, hay otra vestimenta, ¿no? Si va a una fiestecita, sabe de que tiene que ir con la mejor prendita que tenga. Si va a ir a una reunión de fin de año de repente, o a la promoción, sabe que debe de ponerse un terno. Es decir, ya es capaz de discriminar ese aspecto, ¿no? De diferenciar en qué ambiente me voy a mover y qué tengo que poner, ¿no? ¿Qué le exige la sociedad o el entorno? Un desempeño, ¿no? Y ese desempeño el niño sabe que es un desempeño objetivo, es decir, algo que se puede probar, mirar, ver, ¿no? Pero que son ambientes a la vez nuevos para él. Por ejemplo, en esta edad los niños hacen que experimentan, para quienes son católicos, la primera comunión. Para los que son judíos, de repente el bar mitzvah. Para los que son cristianos evangélicos, de repente que ya está en tiempo de que pueda decidir si desea bautizarse o no, ¿no? Y así, de acuerdo a la creencia, a la cultura en cuanto a fe se refiere, son campos nuevos que no los ha experimentado antes, ¿no? Otro aspecto importante, el escolar, para cumplir con éxito esta nueva etapa que le toca vivir, ¿no? Va a echar mano ¿de qué? De todo lo que ha ido acumulando a través, si tiene 6 años, a través de los 6 años, o a través de los 7, o de los 10, o de los 11 años. Es decir, todas las etapas anteriores de su desarrollo son vitales, ¿no? Todas las enseñanzas que los padres le han dado y que el niño ha adquirido en el seno de su hogar y en el seno del jardín, para el niño son vitales, ¿no? Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos en cuenta ese aspecto para poder instruir también, ¿no? A los padres de familia, de tal manera que podamos enseñarles, porque a veces el padre de familia le exige al niño
lo que él exigiría a un adulto, ¿no? Tú ya debes de saber, debes de alistar tus cosas. Yo cuando era chiquito, sí, pues cuando el padre era chiquito, pero ahora el niño es el que está pasando esa edad, no el padre, y a veces el padre quiere exigirle lo que él como adulto a veces ni pueden hacer ellos mismos, pero sí les exigen a los niños. Entonces, para el niño es un desafío, pero también es un aspecto desconocido, ¿no? Y todo lo que ha vivido anteriormente le va a servir para fortalecer ese desarrollo, ¿no? Vamos a ver entonces aquí las etapas del ciclo vital. Bueno, este es un cuadrito, ¿verdad? Que lo puse para que ustedes simplemente lo puedan ver, qué aspectos importantes del escolar, de qué aspectos importantes habla cada una de estas teorías, ¿no? En la etapa biológica, por ejemplo, ¿no? El escolar, como les decía hace un momento, ¿no? Está de acuerdo a Freud en la fase de latencia, de acuerdo a Piaget en la fase de operaciones concretas, ¿no? De acuerdo a Erickson en la fase de latencia, ¿no? Cada persona pasa por estas fases. Vamos a ir hablando un poquito ahora sí, ya del examen físico propiamente dicho, ¿no? En relación al peso, vamos a ver que el niño, ¿no? Desarrolla una adiposidad, diríamos así, una masa, ¿no? Alrededor de su abdomen, ¿no? Y se distribuye uniformemente luego que ha sido llenada esa zona en todo el cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta los 9 años, ¿no? Hay una acumulación de grasa abdominal, o también se le llama la onda grasa del preadolescente, ¿no? Comúnmente nosotros como lo conocemos como la etapa del regordete, ¿no? Sube 3 a 4 kilogramos por año, es decir, si contamos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y sube 3 kilos por año, son 6 años, serían 3 por 6, 18 kilos desde que empieza la edad escolar, ¿no? ¿De dónde sacamos eso? Si sube 3 kilos, 6 años, 3 kilos, 7 años, 6 kilos, y así sucesivamente hasta los 11 años, ahí es que de ahí salen los 18 kilos, ¿no? La velocidad de la ganancia del peso es mayor en las mujeres, ¿no? Perdón, es menor en las mujeres y es mayor en los varones. Quienes más se engordan no son las niñas, son los niños, ¿no? El peso al final del periodo al final del periodo del escolar, o sea, a los 11 años, está alrededor de los 33 a 39 kilos, ¿no? Eso es importante que nosotros debemos de saber como datos precisos, ¿ya? En relación a la talla, hay un aumento equilibrado al inicio del periodo del escolar, o sea, entre 6, 7, 8, ¿no? Pasados los 8 años empieza a acelerarse mucho más, ¿no? Y empieza a subir entre 5 o a crecer entre 5 a 6 centímetros por año. Hay un incremento también ligeramente mayor en el caso de las niñas en cuanto a talla se refiere. Por eso que las niñas en edad escolar son más grandecitas que los niños. Y a veces las niñas también son crueles, ¿no? Como todo quieren entre mujercitas y hombrecitos con hombrecitos, a veces las niñas les dicen, miren los enanos, les dicen, ¿no? Y los niños obvio que se sienten mal, ¿no? Entonces hay un incremento mayor en las niñas que en los niños. En relación a la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria es de 20 a 25 por minuto, ¿no? Más allá de estas cifras, ¿no? Estamos hablando de una taquipnea, especialmente si tiene más de 30 frecuencias respiratorias por minuto. La frecuencia cardíaca continúa más bien disminuyendo. Acordémonos que cuando nace el niño tenemos una frecuencia cardíaca de 120 a 140 y para ellos es normal, ¿no? A nosotros nos miden una frecuencia cardíaca de 120 a 140 y nos estamos ya muriendo porque es demasiado acelerado, pero en el niño es normal. Y conforme va creciendo se va disminuyendo, ¿no? Hasta que en la edad del escolar debemos de encontrar entre 95 frecuencias o palpitaciones por minuto, ¿no?
más o menos debe de haber una diferencia de 30 por minuto, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a la, si vamos a ver la presión sistólica también, ¿no? Entre la sistólica y la diastólica, porque la frecuencia cardíaca tiene que ver mucho con los movimientos, ¿no? No solo del corazón, sino también con la presión. A los 12 años, el promedio de la frecuencia cardíaca, cuando tomamos un pulso apical, ¿no? Es de 85 por minuto, ¿no? Ya se va asemejando a quién, a la frecuencia cardíaca que tiene un adulto. En relación al perímetro cefálico, entre los 6 hasta los 16 años se completa el crecimiento del cerebro y el 10% del peso que va a tener, ¿no? Cuando adulto se va completando en esta edad, entre el escolar y la etapa de la adolescencia. Por esto tiene acá una talla que dice, una edad que va entre los 6 hasta los 16, que hablamos aquí de escolar y aquí del adolescente, ¿no? ¿Qué más? El perímetro cefálico en cuanto al crecimiento es lento, porque el crecimiento de la cabeza siempre es lento, ¿no? Al cumplir los 12 años, es decir, ya para ingresar a la adolescencia, debe de tener un perímetro cefálico aproximadamente de 53 a 54 centímetros. ¿Dónde le medimos el perímetro cefálico? Entre la parte frontal, ¿no? Y la parte occipital o más prominente del cerebro, ¿no? Le ponemos así alrededor toda la cinta métrica, ¿no? Aproximadamente 55 centímetros tiene a los 16 años, que ya se va asemejando al del adulto. Y una vez que llega a ser adulto, ya no crece, ¿no? Ya están consolidados todos los cartílagos y por ende el cerebro ya no se expande más. Ya termina el proceso de crecimiento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto en relación al examen físico. En relación a la agudeza visual para un escolar normalmente debe de ser de 20/20, que es igual a la que también esperamos de un adulto, ¿ya? Entonces, este aspecto es importante tenerlo en consideración, ¿no? A veces los niños cuando les medimos la agudeza visual, ¿no? Y acá ya no podemos medirle tan cerquita. Acá el niño ya necesita una distancia muy similar a la del adulto. ¿Cuánto es lo mínimo que debe de estar? 6 metros, ¿no? Entonces a 6 metros se le hace la prueba de la agudeza visual, ¿no? ¿Qué más? En la etapa del escolar vamos a ver de que el niño tiene una excelente capacidad de acomodación que se completa a los 9 años de edad. Por eso, si nosotros sospechamos de que el niño tiene disminución o aumento de la visión, o sea, la hipermetropía o la miopía, ¿no? Tenemos que derivar a ¿quién? Al especialista. ¿Por qué? Porque nos puede fácilmente engañar esta capacidad que tiene de acomodación. Y les comparto una experiencia personal, ¿no? Uno de mis sobrinos alguna vez me dijo, tía, ¿sabes qué? No puedo ver bien. Y apenas estaba, creo, como 8 años más o menos, ¿no? Entonces yo agarré y le dije a mi cuñada, lo voy a llevar a una consulta oftalmológica. Y ella me dijo, no, ya lo he llevado ya al optometrista, o sea, en las ópticas hay una persona, un técnico que mide, ¿no? La visión. Y me dijo, le ha medido la visión y él ve perfectamente, ¿no? Entonces yo le dije, sí, porque para eso las preparan a las personas, para medir, ¿no? Pero no le van a detectar si tiene o no tiene alguna alteración. Entonces, bueno, me permitió que lo llevara al médico oftalmólogo, ¿no? Y luego de hacerle varios exámenes, me dijo que sí, tenía una tendencia a ver menos con el ojo derecho que con el izquierdo. Pero como tenía ya entre 8 a 9 años, no era conveniente ponerle lentes a esa edad por esta situación,
porque tenían una capacidad muy fácil de que su pupila, sus ojos, ¿no? Sus nervios que están inervando allí y teniendo nuestros ojos en una posición determinada, esa capacidad en el escolar está extraordinariamente desarrollada. Que para hacer o recetarle lentes, me dijo, vamos a hacerle chequeo de acá a 6 meses, luego de acá al otro año, ¿no? Y si ya a partir de los 11, 12 años vemos que continúa, pues recién será el momento en que debamos de ponerle lentes. Y así fue, ¿no? Lo llevé a los 6 meses, al año, después de ahí cada año, recién le han recetado o recién lo que el doctor dijo que tenía la predisposición de hacer determinada, ¿cómo se llama?, alteración en cuanto a su visión, lo tuvo a los 15, 16 años recién, ¿no? Entonces, era demasiado apresurado ponerle lentes a los 9 años, ¿no? Entonces, recordemos nosotros que la primera consulta oftalmológica que una persona debe de tener es a los 2 años, no a los 9, no a los 10, no a los 15, ni a los 40. A los 2 años debemos de llevar por primera vez al niño a hacer una evaluación oftalmológica, al médico oftalmólogo, no al optómetra, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Y eso tenemos que educar a los padres de familia, ¿no? Para que sea el especialista el que pueda decir sí, necesita los lentes o no necesita los lentes. ¿Por qué? Por esta capacidad que tienen fácilmente, ¿no? Esta capacidad extraordinaria que tienen de hacer ese proceso de acomodación visual, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente están en ese proceso, pues, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Es decir, de maduración de todos sus órganos, incluido la parte de los ojos. Bien, senos paranasales, ¿no? ¿Qué ocurre a ese nivel? Por eso le llaman también a esta etapa la etapa del patito feo. De chiquitito era bien bonito, la naricita respingadita, los dientecitos todos uniformes, y a la etapa del escolar se le caen los dientes, le salen chuecos, ¿no? Tenía esta naricita bien respingadita, bien derechita, y de repente por ahí le está saliendo una jorobita a la naricita, de repente nos damos cuenta que está media chuequita, de repente hay una serie de cambios, ¿no? De repente la mandíbula la tenía bien bonita, ahora resulta que se le creció. ¿Qué pasó?, dicen los padres de familia, ¿no? Es que está en el proceso de crecimiento, ¿no? A nivel de los senos paranasales, vamos a encontrar de que hay un crecimiento notorio de los huesos de la cara. Por eso es que el niño pareciera, a veces dicen los padres de familia, ¿no? Cuando era chiquito se parecía a mí, era igualito a mí, ¿no? Pero ahora que ha crecido ya no sé a quién se parece. Algunos dicen, no, es al abuelo, al tío, a la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en esta etapa, especialmente en la etapa del escolar, un crecimiento, es decir, un reacomodo de nuestros huesos, especialmente de la cara. Acuérdense que es la etapa de máxima aceleración en cuanto a crecimiento. Hemos visto que aumenta el perímetro de su cerebro, y por ende, si está en movimiento los huesos del cerebro, de la cabeza, por ende está en movimiento los huesos de la cara, ¿no? Los senos paranasales, obviamente, que están ubicados en nuestra parte frontal de la cara, ¿no? Continúan el proceso de ayudar en el proceso de respiración, ¿no? O neumatización. Los senos frontales y maxilares completan ese proceso, ¿no? ¿Alrededor de qué? De los 9 años. Es decir, ese reacomodo de los huesitos de la cara, de fusionarse, porque ahí ya se van a quedar perpetuamente, ya después cuando lleguen adultos ya no van a crecer, ¿no? Ya no crecen, actualmente ya no nos crece, ni a ustedes ni a mí, no nos crece ya la cara, ni se nos va para un lado ni para otro lado los huesitos, ya terminó ese proceso, ¿no? Entonces, como dice acá, se completa alrededor de ¿qué? De los 9 años, ¿no? Entonces, es importante saber eso para explicarles a los padres, ¿no? Dentición, en relación a los dientes, ¿qué podemos decir? Además de que nosotros evaluamos la parte oral, ¿no? O sea, la boca,
nos damos cuenta si cómo están las mucosas, ¿no? La cavidad yugal, subyugal, etcétera, etcétera. Tenemos que observar cómo está la implantación de los dientes, si están correctos o si hay maloclusiones. Y si hay maloclusiones, nos corresponde llenar en el odontograma si tienen caries, si tienen piezas caídas o ausentes, si tienen piezas rotas, ¿no? Porque esta es una etapa donde hacen el máximo del desarrollo de su capacidad también física. Y entonces muchas veces los niños, ¿qué hacen? Entre ellos se golpean, se caen encima de una piedra, se caen o se han caído encima de una mesa, etcétera, y se han roto el diente y todo. Para ellos es como si nada. Para ellos, pero para nosotros, el profesional de salud, es importantísimo, ¿no? Ya hemos visto el día de ayer de que los dientecitos empiezan a caerse, empiezan a cambiar a partir de los 6 años. Cambian los dientes de leche por los dientes definitivos. En relación a la caída de los dientes deciduos, hay una secuencia similar a la de la aparición. Es decir, se cae un canino, me crece el canino inmediatamente, ¿no? A eso se le llama secuencia. Cae uno, sale uno. Cae uno, sale el otro, ¿no? Alrededor de los 10 años hacen la erupción los caninos permanentes, los 4 caninos, 2 arriba, 2 superiores y 2 inferiores. Y para nosotros saber cuáles son los caninos, tenemos que ir a la anatomía para saber cómo se llama cada diente. Porque cuando ustedes llenen ese odontograma, no van a decir, ¿no? Se le cayó un diente, el que está al costadito del primero, del segundo, del tercer diente. No, no podemos decir así. Para eso hay un odontograma, ¿no? Y tienen una posición y un nombre también esos dientes, ¿no? Entonces necesitamos repasar, por favor, anatomía. Algunas veces dice hacen erupción los primeros premolares, ¿no? Entonces también tenemos que conocer de que a veces los niños tienen algún problema cuando estos dientes no les salen o estos premolares no les salen. Obviamente van a tener dificultad en la masticación y todo lo demás, ¿no? Entonces necesitamos como enfermeros conocer qué es lo que le va a acontecer al niño para también no solo saber nosotros qué buscar en el momento del examen físico, qué detectar, ¿no? Sino también para educar no solo al niño, sino también a los padres de familia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Sí, nos quedamos aquí. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, esperemos que todo haya quedado claro. Por favor, a su compañera, la delegada del curso, le voy a